Hola, buenos días. Buenos días a quienes siguen esta transmisión con esta emisión matutina. Bueno, quién sabe a qué hora lo vayan a ver, pero con esta emisión ahora matutina, eh, Sergio y yo, Sergio, el doctor Sergio Lomelí y yo, Diana Fuentes, vamos a dar inicio al simposio Marx y los marxismos, que forma parte del Congreso de Filosofía que lleva en esta ocasión por título Humanismo Incluyente, Diversidades, Filosofía, Bien Común, y que pues tiene lugar en esta modalidad y celebramos el enorme trabajo, el esmero y el esfuerzo de todos los compañeros, colegas, filósofos, filósofas que han permitido que esto tenga lugar en estas difíciles condiciones y que de alguna manera permiten congregar nuevamente a la comunidad filosófica. Pues yo diré unas palabras, después daré la palabra a Sergio. Sobre la intención de este simposio, nos parecía muy importante, nos ha parecido que desde la filosofía tengamos un espacio en el que, en la clave, podríamos decir, en el marco crítico que nos otorga lo que conoceríamos en términos genéricos como el pensamiento crítico de corte marxista, eh, nos permite hoy por hoy, digamos, reflexionar en torno a las circunstancias del mundo actual. Pensábamos, Sergio y yo, cuando concebimos este simposio, en que es necesario, digamos, abordar, pensar lo que creemos son algunas de las contradicciones más devastadoras de la sociedad capitalista contemporánea, de la dinámica de producción y reproducción de la riqueza que ésta produce, de la conflictividad que contrae y de los signos de desgaste, incluso, digamos, de una enorme violencia que conlleva, que debía ser pensado en esta clave desde también la filosofía. Marx, muchas veces se dice, no es propiamente un filósofo, pero para nosotros, quizá desde los distintos lugares de enunciación que hemos construido, los problemas, los modos de abordaje, las maneras que Marx y los distintos marxismos han tenido durante tanto tiempo para comprender la conflictividad de sociedades actuales es necesariamente también filosófico. No quisiera extenderme en exceso, entonces pensaba a lo mejor leer nuestra introducción al simposio, pero ya vi que es muy larga y no quiero tomar en exceso la palabra. Entonces, pues te doy la palabra, Sergio, para que abras también este simposio, las 8 mesas que lo conforman y lo que intentamos construir. Muchísimas gracias, Diana. Em, sí, más bien quiero sumarme a todo lo que dijiste, ¿no? Estamos contentos de que finalmente se está llevando a cabo, ¿no? Em, bueno, yo nada más agradecer también a todo el equipo de la Asociación Filosófica Mexicana que ha hecho esto posible, pues, de forma virtual, con todas las complejidades que eso implica. Este, y sí, digamos, sobre el simposio, nuestra idea era justamente recuperar las múltiples voces y pensamientos que digamos, desde los derroteros que recuperan el pensamiento de Marx, sin convertirlo en un dogma, sino desde una perspectiva lo más abierta posible, pudieran tener un espacio justamente filosófico, ¿no? En el Congreso de la Asociación Filosófica, y esa fue como una de las ideas con las que convocamos. Pero no tengo mucho que agregar. Eh, Vamos a empezar los trabajos, vamos a ver qué tal nos va. Ojalá vaya muy bien en todas las mesas. Sería todo. Listo, pues si quieren comenzamos con la primera mesa. Bueno, compañeras y compañeros, buenos días. Me presento, yo soy Ángel Peralta y tengo la encomienda de moderar esta primera mesa. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a presentar a las ponentes y a los ponentes en el orden en el que están en el cartel.
Nada más les recuerdo que cada participante pues tiene 20 minutos debido al tiempo, y para dejar tiempo de hacer un breve diálogo al final de la mesa, pues les pedimos que se ajusten lo más posible al tiempo. Y bueno, pues sin más preámbulo, quiero presentar primero a Amílcar París Mandoki. Él es ingeniero en sistemas computacionales, licenciado en filosofía y maestro en economía, imparte filosofía de la historia y filosofía del siglo XIX en la Facultad de Filosofía y Letras, y es investigador asistente en el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Su enfoque de investigación incluye la filosofía de Karl Marx, así como los derechos humanos en México. Y nos va a presentar una ponencia que se llama Para una taxonomía de los sistemas económicos desde los Grundrisse de Marx. Y bueno, pues te damos la palabra, Luca. Muchas gracias también a Diana y a Sergio por invitarme al simposio, por organizarlo, y muchas gracias a toda la organización de la Asociación Filosófica de México por esta gran labor. Bueno, voy a iniciar. Espero se me disculpe por reproducir el cliché del joven académico que utiliza el lenguaje vulgar para aligerar el ambiente excesivamente formal de los congresos, pero ¿qué chingados es el capitalismo? Sí, sé que es el régimen hegemónico en nuestros días, pero ¿qué es? Sé que el capitalismo explota y produce crisis, pero ¿qué demonios es? En México hay capitalismo, lo hay en los países escandinavos, lo hay en China, la Unión Soviética era socialista, comunista o qué. ¿Cuál es la diferencia entre servidumbre y esclavitud? Sería fácil ignorar estas preguntas. Hay autoridades que ya definieron el capitalismo, lo pusieron en diccionarios, páginas de internet y libros de texto. Seguro algunos de ustedes ya lo están buscando. Para mucha gente eso sería suficiente y sería una necedad seguir preguntando. Pero somos filósofos y nos toca ser necios y seguir preguntando. Y es que el problema que tengo es que entre más profundizo en estas preguntas, más me percato de que las respuestas confunden el capitalismo con el liberalismo, el socialismo con el comunismo, el consumismo con el mercado, y nadie sabe cómo decirle a eso que hacen en China. De esta necedad y confusión me surgió la idea de intentar hacer una taxonomía de los sistemas económicos, es decir, un sistema para categorizarlos. Para explicar esto, tengo que aclarar que hay muchas cosas que se parecen a lo que quiero hacer. Muchos textos de filosofía de la historia consisten en categorizar a las sociedades, y muchas de estas categorizaciones hacen usos de conceptos relacionados con la economía o con la producción. Este tipo de categorizaciones han trascendido a la filosofía de la historia y se han constituido dentro de la antropología, arqueología y la sociología. Así que, ¿por qué no tomo una de estas categorizaciones? Podría tomar la de Hegel o la de Kant, pero la verdad, concuerdo con todas las críticas que hace Marx a los intentos idealistas de describir la realidad. Siendo que soy materialista, podría tomar la de Lewis Morgan, que divide a la sociedad en salvajismo, barbarie y civilización. También podría tomar la que hace Marx en la ideología alemana, pero tengo dos problemas con estas taxonomías. El primer problema es que identifican a una sociedad con su modo dominante de producción. Esto limita a las taxonomías al no poder observar distintos tipos de sistemas económicos dentro de la misma sociedad. Aunque el capitalismo sea hegemónico en una sociedad, eso no significa que el Estado no produzca nada, que no haya esclavos en la misma sociedad o que la economía dentro de la familia no funcione de manera distinta. No hay una sociedad puramente capitalista, así como nunca la hubo una puramente socialista, comunista o feudal. Las sociedades son un conjunto heterogéneo de relaciones económicas y yo quiero poder hablar de esas relaciones. El segundo problema es que la mayoría de las taxonomías sociales parten de una concepción eurocéntrica del progreso. Toman una visión aislada de la historia euroasiática y de ahí establecen un supuesto modelo de fases por las que tienen que pasar todas las sociedades. Presuponer que todas las sociedades se desarrollan de la misma manera no solo es falso, sino que lleva a establecer juicios de valor sobre las sociedades que reproducen la visión colonialista y racista. Este tipo de modelos, además, nos llevan a ignorar elementos importantes de la historia, como la prevalencia de la esclavitud después del feudalismo o el trabajo asalariado antes de la Revolución Industrial. Por ello, busco una taxonomía
Por ello busco una taxonomía, partir de un marco de referencia y una metodología comunes para poder describir los distintos sistemas económicos que funcionan e interactúan dentro de una misma sociedad y para comparar sistemas económicos indistintamente del momento histórico o la cultura en la que aparecen. El marco de referencia común del que quiero partir viene de la teoría de Marx y consiste en tres elementos: un marco epistemológico, un marco metodológico y un marco conceptual. Por supuesto que explicar estos elementos a profundidad no sería posible en esta ponencia, así que los abordaré de manera superficial, pero los invito a leer los textos a los que hago referencia. Y me parece que hay unos videos de YouTube que también los explican. El marco epistemológico es el materialismo. Este se encuentra plasmado de la manera más sucinta en las tesis sobre Feuerbach. Desde el materialismo de Marx, la verdad viene de la práctica, del actuar humano, un actuar que siempre es social. Desde esta perspectiva, el enfoque y el objeto de estudio son las relaciones sociales. Para los objetivos de esta taxonomía, esto quiere decir que los sistemas económicos son tipos específicos de relaciones sociales y que están compuestos por relaciones sociales. Esto es en oposición a una postura empirista que pone la mirada en los sentidos, o una postura idealista que lo hace en las ideas o las intenciones. Desde una postura materialista, no nos importa cómo se ve algo o las ideas que pueden o no estar detrás de algo. Lo que nos interesa son las relaciones entre las personas. Lo siguiente a establecer es el marco metodológico. Y este no puede ser más que el método dialéctico materialista presentado por Marx en la introducción de los Grundrisse. Este método se inscribe en una tradición dialéctica que inicia con la geometría griega y entre sus muchas paradas pasa por Spinoza y Hegel antes de llegar a Marx. El elemento fundamental de este método es el concepto de determinación como negación. Es decir, definimos las cosas de acuerdo a aquello que no son. Lo rojo es aquello que no es verde, ni azul, ni negro, ni blanco. Lo animal es lo que no es mineral ni vegetal, etc. Quien tenga alguna familiaridad con teoría de conjuntos sabrá que A es idéntico al complemento del complemento de A, pero concebir la determinación como negación revela el proceso de análisis como un proceso de eliminación, algo que va de lo complejo a lo simple. La realidad es compleja y es lo más concreto que hay, pero que sea concreto no significa que sea concreto para nosotros. Para tener una representación concreta de la realidad, debemos iniciar construyendo categorías, y eso lo hacemos partiendo de la diversidad de la realidad y eliminando determinación. Así, para saber qué es una fruta, tenemos que comparar cosas. Vemos que las frutas se parecen entre sí, pero no se parecen a las mesas o a los pisos o a la computadora, pues son más suavecitas y se pueden comer. Vemos que se parecen un poco a las lechugas y a las papas, que son suavecitos y se comen, pero se parecen más entre sí porque tienen semillas y crecen en los árboles. Mediante este proceso de comparación, se saca lo que Marx llama una determinación abstracta. Una fruta es el órgano procedente de la flor o de partes de ella que contiene las semillas hasta que éstas maduran y luego contribuye a diseminarlas. Este es el primer paso del método dialéctico, el análisis, realizar comparaciones para ir de lo que tiene más determinaciones a lo que tiene menos determinaciones, es decir, pasa de lo concreto a lo abstracto. Mediante este proceso podemos construir los conceptos en el marco materialista. El segundo paso del método dialéctico es el regreso a lo concreto. Después de haber construido las determinaciones abstractas, se observa cómo estas determinaciones se determinan mutuamente. Siguiendo el ejemplo de la fruta, podemos relacionar la determinación de la fruta con el árbol y ver el lugar que la fruta ocupa en el ciclo de vida del organismo. También podemos ver cómo determina a otros organismos afectando su alimentación y cómo esos organismos afectan su ciclo de vida, es decir, cómo se interdeterminan. Incluso podemos unirla con otras categorías abstractas o categorías más concretas y ver cómo, por ejemplo, monopolios internacionales como la United Fruit Company hacen usos de mecanismos imperialistas como la CIA para instalar dictaduras militares en países como Guatemala y Honduras para reducir los precios de las frutas en los mercados gringos. Este proceso, no el de instalar dictaduras militares, sino el de unir múltiples determinaciones, es el proceso de síntesis. Es un proceso que va de lo más abstracto a lo más concreto.
Pasemos ahora al marco conceptual. Para hacer una taxonomía de los sistemas económicos, tenemos que observar las relaciones sociales que son específicamente económicas. Estas las obtiene Marx también en la introducción de los Grundrisse, aplicando el método que acabo de explicar, específicamente aplicando el análisis. Comparar las instancias de lo concreto representado, compara las instancias de lo concreto representado y encuentra cuáles son las esferas comunes de todos los sistemas económicos: la producción, la distribución, la circulación y el consumo. Los obtiene de la manera más general o abstracta, es decir, que busca definir la producción no en términos del capitalismo o el feudalismo, sino en abstracto, una definición que se acople a todo momento histórico de la humanidad. A partir de cada una de estas esferas definidas por Marx, yo he identificado para cada una un conjunto de modalidades en las que aparecen, es decir, modos de producción, modos de distribución y modos de circulación. Estas modalidades para cada esfera de la economía constituyen la taxonomía. Un sistema económico consistirá en un modo específico de producción, con un modo específico de distribución y un modo específico de circulación. Comencemos con lo que Marx concibe como la producción en general. Toda producción es apropiación de la naturaleza por parte del individuo en el seno y por intermedio de una forma de sociedad determinada. Esto es verdad para la producción capitalista, la feudal, la esclavista, la gremial y la socialista. Todos los sistemas económicos tienen producción y todos incluyen un proceso de apropiación de la naturaleza. Pero cómo se da esta apropiación, es decir, el tipo de propiedad, aparece de distintos modos. Así, cada tipo de propiedad de los medios de producción lleva a un modo de producción. A partir de ello, he identificado 6 distintos: la propiedad privada, la individual, la colectiva, la estatal y la familiar. La propiedad privada es la propiedad paradigmática del capitalismo y del sistema esclavista también. En la propiedad privada de los medios de producción, hay dueños de los medios de producción y hay trabajadores que realizan la producción, pero no son dueños de ningún medio, ni siquiera de su propio trabajo. En la propiedad individual, el individuo singular es trabajador y al mismo tiempo dueño de los medios de producción. Esta propiedad es común hoy en el trabajo artesanal y también lo eran muchas organizaciones gremiales. La propiedad colectiva es lo que propone el comunismo y que se puede observar en cooperativas, kibbutz y barcos piratas. En este modo de propiedad, todos los trabajadores son dueños de los medios de producción, pero de manera conjunta, colectivamente, y de esta manera toman decisiones sobre lo que se va a producir. En la propiedad estatal, naturalmente, quien detenta el monopolio del ejercicio de la violencia también tiene la propiedad de los medios de producción, y este es distinto de quien trabaja esos medios de producción. Finalmente, está la propiedad familiar, en la que una agrupación familiar es dueña de los medios de producción y dentro de esta se determina quién la trabaja. La producción dentro del hogar sigue este tipo de propiedad, así como mucha de la producción rural en este país. Aunque es importante aclarar que en distintas estructuras familiares la producción funcionará de manera distinta. Después de establecer lo que es la esfera de la producción, Marx establece el concepto de distribución. Esta es la relación social que se define como aquella en la que se determina la proporción en la que los individuos participan de los productos. La distribución determina cuantitativamente las proporciones de lo producido correspondientes a cada quien. Para esto he identificado 6 modos de distribución: asalariada, individual, esclavista, participativa, a destajo y jerárquica. Nuevamente comencemos con la que corresponde al capitalismo, pues es la que nos resulta más familiar. En la distribución asalariada, el trabajador recibe el valor de su fuerza de trabajo en tanto mercancía y el capitalista o el Estado se apropia del resto como ganancia. La distribución individual corresponde lógicamente a la propiedad individual de los medios de producción. Si un individuo singular produce con sus propios medios, este individuo mantiene la totalidad de lo que produce. En la distribución esclavista, al trabajador no le corresponde nada, no recibe ninguna proporción de la producción. El dueño del esclavo se apropia de completamente todo. Para que esta producción sea sostenible, el dueño deberá mantener al trabajador vivo de algún modo.
pero al esclavo no le corresponde nada de lo producido. La distribución participativa es la que se da en cooperativas y en propuestas anticapitalistas. Los trabajadores colectivamente deciden cómo se distribuye lo producido. Esto se puede dar de manera equitativa o se puede determinar de acuerdo a ciertas reglas que consideren cosas como el trabajo aportado o las necesidades que tenga cada quien. En la distribución a destajo, el trabajador recibe una proporción de la producción dependiendo de una tarea específica a realizar. Esta distribución era la que se usaba en la producción gremial, pero a veces también se da en el capitalismo, especialmente en las áreas de ventas. Finalmente, la distribución jerárquica corresponde a una jerarquía social. Este es un modo que tiene muchas variedades culturales, dentro de las que tenemos jerarquía patriarcal en la familia nuclear o la jerarquía feudal en el sistema de servidumbre. Ahora, una vez que se ha determinado la proporción, esto es, la cantidad de producción que le toca a cada individuo, se tienen que determinar los elementos particulares de esta proporción. La contraparte cualitativa de la distribución es la circulación, en donde se obtienen los productos particulares de la proporción de la producción que corresponde a cada quien. En la circulación, también es importante separar la circulación de los medios de producción como materias primas, maquinarias y fuerza de trabajo de la circulación de los medios de reproducción, como lo son la ropa, la comida y los electrodomésticos. Para ambos medios he identificado tres tipos: el mercado, la circulación planificada y la no circulación. El mercado es un tipo de circulación que consiste en una relación social dada entre propietarios que intercambian la proporción de la producción que les tocó en la esfera de la distribución por los productos que quieren consumir. Todos estamos familiarizados con ella. Este modo de circulación requiere de un equivalente general para facilitar este intercambio. En la circulación planificada, cada producto se asigna a un individuo o entidad económica de acuerdo a algún plan establecido o de acuerdo con ciertas reglas específicas. La circulación planificada puede ser mediante raciones, para medios de reproducción, mediante planes productivos, o puede ser por necesidades, como en la circulación de medicamentos en la salud pública. Tengo que indicar un tercer modo de circulación, que es la no circulación. Esto es para indicar los casos en los que la distribución se hace en especie. Esto sucede dentro de la familia, donde se les dan a sus miembros los objetos que consumen, o en el sistema feudal, donde el siervo recibe lo que trabajó en la tierra que corresponde, en los días que corresponden. Ahora, desde las esferas de la economía de Marx, con mi propuesta de los distintos modos para cada esfera, puedo hacer una primera aproximación a lo que esta taxonomía sería, mostrando unos cuantos ejemplos. Necesariamente tengo que comenzar por el capitalismo. Este consiste en producción mediante propiedad privada, distribución asalariada y circulación de mercado. El socialismo consiste en la producción de la propiedad estatal y distribución asalariada. La distinción entre socialismos la podemos observar en la circulación. En la Unión Soviética, la circulación de medios de producción era planificada, mientras que la de medios de reproducción era por mercado. En Cuba, una parte de la circulación es planificada por medio de raciones y otra en el mercado. En China, el mercado es el principal medio de circulación, tanto para medios de producción como para medios de reproducción. Por otro lado, el comunismo consiste en que la producción sea desde la propiedad colectiva, la distribución sea participativa y la circulación sea planificada. En el mutualismo, la producción también es colectiva y la distribución es participativa, pero la circulación es mediante el mercado. En el feudalismo, la producción es de propiedad estatal, la distribución es jerárquica y no hay circulación. Los sistemas esclavistas difieren entre sí por el tipo de propiedad. Puede ser privado, como en los modelos colonialistas griegos y norteamericanos, o puede ser estatal, como el sistema Kul del Imperio Otomano. Muchas combinaciones han existido y se han pensado. El dirigismo, el distributismo, el sindicalismo, el sistema gremial, la granja de autoconsumo, etc. No planeo cubrirlas todas aquí, pero espero que se haya entendido en qué consiste esta propuesta para organizar y categorizar a cada uno de estos sistemas.
Me encantaría que me contactaran con sus perspectivas y puntos de vista. Creo que esto puede ser una interesante aportación a la economía política. Pues muchísimas gracias, Amílcar, estuvo muy interesante. Yo tengo un par de comentarios que voy a dejar al final, pero me gustó mucho. Y bueno, siguiendo con el orden establecido, le voy a dar la palabra a Diana Lafuentes, pero antes la voy a presentar. Ella es candidata a doctora en filosofía política, maestra y licenciada en filosofía por la UNAM, profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Política y Cultura de la UAM, Xochimilco, profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha realizado 2 estancias de investigación en Francia bajo la cotutoría de Michael Louis. Desde el 2009 es parte del Seminario Universitario de la Modernidad, Versiones y Dimensiones de la UNAM, fundado por Bolívar Echeverría. Es miembro fundador de la Asociación Gramsci México y es miembro del comité editorial de la Revista Común. Recientemente ha publicado el libro Gramsci en México, que coordinó con Máximo Moganesi. Y bueno, el nombre de su ponencia se llama Modernidad y Crisis Capitalista en el siglo XX. Y bueno, sin más, te doy la palabra a Diana. Pues muchas gracias, Yankel, amigos, colegas, que bueno, encontrarlos acá, quienes generosamente nos escuchan también, y a la comunidad filosófica que anda alrededor del Congreso, pues de nuevo mi agradecimiento. Pues yo no voy a tener las cualidades pedagógicas y sintéticas que tiene Amílcar, pero digamos que transitando por otro tópico que me parece crucial abordar desde las claves, digamos, del pensamiento marxista, estoy ahora trabajando en torno a este asunto de la crisis, ¿no? Voy a darles el tipo de abordaje que me interesa hacer, que no es propiamente económico, sino uno más bien de orden cercano a la filosofía política, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir leyendo, espero no hacerlo demasiado lento y me detendré para explicar algunas cosas. Bueno, si bien desde la perspectiva marxista es claro que las crisis son consustanciales al capitalismo, la escala del periodo al que estamos entrando amerita ser distinguida con propiedad, así como sus especificidades de orden político. Por ello, aunque reconozcamos el estrechamiento de la frecuencia de las crisis que aquejaron al mundo en las 2 últimas décadas del siglo XX, para el momento en que la pandemia nos tomó por asalto a todas y a todos, aún no habíamos superado la inestabilidad económica que sobrevino a la crisis mundial de 2008, hasta ahora conocida como una gran recesión también. Antes bien, desde el año pasado, bueno, en realidad desde el año antepasado ya, la economía mundial ya presentaba una clara desaceleración que afectaría a los meses subsecuentes. De modo que los efectos económicos y por tanto sociales activados por la pandemia adquieren una mayor profundidad y una dimensión aún imposible de calcular en plenitud, pues ellos se cuelan por debajo de la herrumbre de una realidad ya erosionada por la persistente y no subsanada crisis mundial que les antecede. Allende este escenario, desde hace ya tiempo, hay quienes han hablado de que estamos ante una crisis mayor, una crisis civilizatoria. Pues no solo se trata del colapso económico, innegable como se ha señalado, o de una crisis política expresada en una creciente desconfianza ciudadana en una política institucional, o lo que conoceríamos como la política institucional del Estado. O bien de la crisis social que se expresa en el descontento ante la violencia, la depauperación del nivel medio de vida, la violencia contra las mujeres, la corrupción o la ausencia de vida democrática, solo por poner algunos ejemplos. Asistimos más bien a una crisis que hunde sus raíces en el resquebrajamiento de los principios sobre los que se ha fundado la justificación y la legitimidad del ordenamiento social que ha configurado la vida moderna, articulada de manera global en torno al principio de acumulación capitalista. Lo que no supone, y esto hay que decirlo con toda claridad, porque en el marxismo, digamos, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, hubo una tendencia que así lo pensó, y particularmente además la socialdemocracia, lo que no supone su inminente desenlace,
sino la degradación de los recursos políticos que hasta el momento le habían servido como factores de cohesión social. Podríamos hablar, por ejemplo, de la construcción del orden nacional articulada al Estado moderno. De modo que me pregunto, ¿no?, ¿cómo podemos pensar el concepto de crisis en el orden político, en el plano político, en el capitalismo? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Qué categorías nos ayudarían a pensarlo? ¿Y cómo se relacionaría esto con los rasgos de la vida moderna propia del siglo XXI? En esa clave, entonces, me aproximo a un clásico sobre el que he trabajado hace mucho tiempo, pero que creo que sigue dando respuestas. Es decir, la comprensión gramsciana de la crisis. Como sabemos, en el marxismo el abordaje sobre la crisis y sus efectos en los procesos políticos ha sido un tópico central tanto en el análisis económico cuanto de la vida política. Para Marx, las crisis, en tanto fenómenos económicos, no pueden ser interpretadas desde una concepción monocausal ni unidireccional. No pueden ser vistas entonces de esta manera, pues su origen estructural se funda en la desaveniencia entre las condiciones de la producción de la plusvalía y su realización, dado que entre ellas no hay una coincidencia automática que garantice su estabilidad. Esta idea de la irracionalidad propia del sistema capitalista. El sistema capitalista, dice Marx, es irracional justo porque no hay una correlación directa entre estas dos esferas, ¿no? Esto es lo que explica que en última instancia las crisis sean consustanciales, no son accesorias, no son momentáneas, no son un efecto que se puede paliar, son consustanciales al modo de reproducción de la vida material del capitalismo. La lectura gramsciana de la crisis, en tanto, no se concentra en el análisis de su dimensión exclusivamente económica, pues su abordaje es más bien de orden político. La crisis representa la transformación de las relaciones políticas que articulan campos de fuerza específicos en un momento en que se ha fracturado el aparato hegemónico. Es en este sentido una crisis de hegemonía, dice él, o también crisis de autoridad, que representa un momento particular de lo que él también llama una crisis orgánica. Lo que supone que la clase dirigente ha perdido la hegemonía, dando origen a una situación que, así como abre la posibilidad de la aparición, lo cito, de fuerzas oscuras representadas por hombres providenciales y carismáticos, fin de la cita, también abre espacios a través de los cuales las clases subalternas pueden insertar una nueva concepción de mundo. Crisis orgánica y crisis de hegemonía, entonces. Una de las más célebres frases de los cuadernos de la cárcel de Gramsci está relacionada con la concepción de la crisis, con su concepción de la crisis. Lo cito de nuevo. La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo no muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. Fin de la cita, esta es conocidísima, ¿no? Lo viejo no muere y lo nuevo no puede nacer. Pero me gusta poner el énfasis en la continuación de esa conocida cita de Gramsci. En ese interregno, en ese espacio, se verifican los fenómenos morbosos más variados. En este conocido argumento expresa Gramsci, de una parte, la lectura que hace de la sintética reflexión expuesta por Marx en el prólogo a la contribución de la crítica a la economía política de 1859 sobre el desarrollo social y material, que explica las grandes transformaciones históricas y sus quiebres. Cito a Marx. Una formación social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de su propia de la propia antigua sociedad. Hasta ahí la cita de Marx del prólogo. Por ello, dice Marx, es que la humanidad solo se plantea tareas que puede resolver de manera práctica, en tanto que ellas solo pueden presentarse como tales, porque las condiciones materiales de su resolución ya existen o se encuentran en proceso de devenir tales. Esto supone una concepción del tiempo histórico que, opuesta a una secuencia causal unidireccional,
reconoce la gestación del potencial advenimiento de una nueva configuración de las relaciones de producción en el seno aún vivo de una formación social que se corresponde con la estructura técnica y la base material que le da sustento. Gramsci sintetiza este traslape propio de los momentos de transición histórica de fenómenos de larga duración como el paso, podríamos decir, como el paso de un modo de producción a otro, es decir, procesos históricos amplísimos, y esto le permite comprender tanto la continuidad como la fractura, y lo coloca en el análisis de procesos más circunscritos, históricamente más específicos y de orden político. Por otra parte, para Gramsci, la crisis, particularmente las crisis modernas, aquí me haré un paréntesis, el estudio de Gramsci sobre el Estado nacional, es decir, el Estado moderno, son precisamente la discordancia entre lo viejo que persiste en el tiempo y aquello que transforma la vida social hacia un cambio venidero. En sentido estricto, se trata de esa desaveniencia en la que una parte de la vieja realidad social se resiste a desaparecer, pero ya no es suficiente para afrontar las nuevas necesidades sociales. Durante este proceso, en el interregno, como dice él, es decir, en ese espacio de indefinición, tienen lugar fenómenos anómalos a la vista de los momentos de estabilidad. Y su rasgo definitorio es que en ella se opera una crisis de autoridad, dice él, lo que significa que la clase dominante ha perdido el consenso que le permitía ser dirigente, esta distinción conceptual de Gramsci entre dominante y dirigente, y ahora se ve reducida a ser detentadora de la pura fuerza coercitiva. Es decir, una clase es, digamos, una clase es solamente dominante cuando tiene, digamos, que ejercer dicho dominio a través y exclusivamente de la fuerza coercitiva. Esto implica que los grupos subalternos se han apartado, por razones de orden diverso, de las ideologías con las que se identificaban y que permitían un determinado consenso social. Comprender lo que significa la crisis de hegemonía o de autoridad y lo que ella potencialmente abre o cierra, presupone atender a la consabida concepción ampliada del Estado desarrollada por Gramsci, que no solo implica la sumatoria entre sociedad política y sociedad civil, sino la relación entre dictadura y hegemonía. Me permito detenerme en esto. Creo que la concepción ampliada, como se le conoce, del Estado de Gramsci puede seguirnos resultando de gran utilidad. Gramsci, digamos, en contra de una lectura instrumental del Estado que él encontraría o que podríamos a partir de su análisis encontrar en Weber, en Lenin de algún modo, y en muchos otros, digamos, teóricos del Estado, en Nicolás Poulantzas, por ejemplo, también, encontraríamos una concepción instrumental del Estado que atiende a la idea de que el Estado es solo coerción, es solo institucionalización de las relaciones sociales, y digamos, desde la perspectiva gramsciana, integrar dentro de su concepto de Estado ampliado la sociedad política, que es lo que tradicionalmente entendemos por Estado, y la sociedad civil, permitiría encontrar el punto de correlación entre eso, en la estructura propia del Estado, y el espacio en donde tiene lugar también las relaciones propias del intercambio mercantil, de los propietarios privados, que se asumen siempre como externos o exteriores a la dinámica del Estado. Entonces, la relación que hace Gramsci entre estos dos, digamos, estas dos figuras del Estado, estos dos elementos del Estado, permitiría, digamos, dar fuerza a lo que entenderíamos como la crítica de la economía política, que implica la relación entre las determinaciones de orden material y las formas, digamos, de organización social que estas contraen. Entonces, bueno, digamos, entonces la consabida concepción ampliada del Estado desarrollada por Gramsci no solo implica la sumatoria entre sociedad civil y sociedad política, sino la relación entre dictadura y hegemonía. La categoría de hegemonía explica la relación recíproca entre la sociedad civil y la sociedad política. Da cuenta del paso
desde un estrecho interés particular, como lo llama él, es decir, el económico corporativo, que llevaría, digamos, a la identificación de grupos económicos que se reconocen como iguales o que reconocen que tienen intereses comunes, precisamente porque pertenecen, digamos, a un mismo ámbito, a un mismo espacio de la producción económica, ¿no? Entonces, del estricto y estrecho interés particular al general, es decir, el tránsito de lo económico a lo político, de la voluntad particular a la general, tema que por otra parte al marxismo siempre ha interesado muchísimo, es decir, cómo es que una sociedad que produce y reproduce en términos materiales y económicos la conflictividad, la competencia propia de la propiedad privada de la sociedad de mercado y por lo tanto que contrae, digamos, una enorme conflictividad, cómo es que esa sociedad puede dar paso, digamos, al orden político que se presenta, que se presume entonces como, digamos, el interés general, ¿no? Entonces, es este paso el que interesa a Gramsci, ¿no? El paso de la producción económica de los propietarios privados al momento en el que fragua esto como proyecto político que se presenta, insisto, como general. Y destaca la importancia política de la formación de la dirección moral e intelectual de un grupo dirigente. El Estado como unidad orgánica entre sociedad civil y sociedad política es un momento específico del desarrollo de las relaciones económicas políticas en las que las formas que adquieren las estructuras sociales que se caracterizan por un movimiento contradictorio en el que la revolución y la restauración son el reflejo de la lucha permanente por el dominio y el consenso. Aquí me permito hacer otro pequeño paréntesis. Hay que pensar que Gramsci es el gran teórico, uno de los grandes teóricos del Estado moderno. Digamos, para Gramsci, y podríamos decir el Estado, como lo conocemos, es un fenómeno moderno. La asociación Estado-Nación, Gramsci la estudia muchísimo, y digamos que no solo piensa en términos de cómo en el desarrollo del capitalismo hubo la necesidad de regular la fuerza de trabajo, de regular la explotación de los recursos que llamaríamos de modo genérico naturales, y por lo tanto la necesidad de darle a eso un orden político que sería el Estado moderno, que en términos también políticos se constituyó a través de la nación y todo lo que esto supuso. Por lo tanto, para Gramsci, el Estado moderno, el Estado nacional es un fenómeno relativamente nuevo, es un fenómeno que emerge en sus primeras manifestaciones en Europa, pero que se despliega a lo largo del mundo desde finales del siglo XIX y con toda claridad, diríamos ahora, en la segunda mitad del siglo XX. Hay quienes afirman que el proyecto de los estados nacionales, digamos, entró en crisis desde la Primera Guerra Mundial como proyecto de orden político. Sin embargo, como proyecto de regulación de la fuerza de trabajo, ¿no?, de asentamiento de las burguesías nacionales, esto tiene sus orígenes en el siglo XIX. De modo que, desde una perspectiva gramsciana, una crítica general al Estado, que iguala al Estado que encontraríamos en las formas de producción esclavista o medievales con el Estado contemporáneo, son formas erradas, sesgadas y, por lo tanto, estrechas. El Estado nacional moderno es un fenómeno relativamente nuevo. En todo caso, una crisis que, digamos, un elemento analítico de esto muy importante sería verificar cómo el Estado nacional se ha transformado a partir de la segunda mitad del siglo XX y con especificidad con el fenómeno económico que puede ser pensado como globalización y, por lo tanto, también con su forma política y económica neoliberal. Bueno, entonces, de modo tal que esa unidad orgánica entre sociedad civil y sociedad política es un momento específico del desarrollo de las relaciones político-económicas en las que las formas que adquieren las estructuras sociales que se caracterizan por un momento contradictorio, ese momento contradictorio que estaría reflejado en la sociedad civil y en la sociedad política, en que la revolución y la restauración son reflejo de la lucha permanente por el dominio y el consenso. Me detengo también, para Gramsci la restauración es también, digamos, un mecanismo que permite a veces a una clase dominante, digamos, frenar los impulsos de cambio que se estuvieran gestando en la sociedad. Y la revolución, por supuesto, serían aquellos momentos, aquellos acontecimientos de orden social
social que tienden a la fractura del orden tal cual este se viene desarrollando, ¿no? Entonces es la lucha permanente por el dominio y el consenso. El dominio propio de la sociedad política y el consenso propio de la sociedad civil son los mecanismos que garantizan la hegemonía de una clase específica. Aquí entonces también me detengo y habría que hacer un paréntesis para tratar de contravenir la tendencia a comprender hegemonía solo como dominio. Es decir, podemos hablar hoy, por ejemplo, de la hegemonía patriarcal, utilizando el concepto gramsciano, pero en clave de Gramsci esto sería erróneo. No puede haber una hegemonía, y para Gramsci la hegemonía como categoría analítica tiene fuerza solo en tanto que se comprenda que ella implica el consenso de la sociedad civil, lo que quiere decir que en la sociedad civil, que de suyo es plural, que de suyo tiene muchos grupos, con muchas ideologías que pueden estar confrontadas, pero que de una u otra manera aceptan la ideología, digamos, general o la ideología del grupo que se detenta como dirigente y entonces se la apropian. Hay una suerte de aquiescencia, en términos de esa palabra que aprendí de Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces hay una suerte de aceptación de eso. Entonces la hegemonía presupone la aceptación de un sector o de varios sectores de la sociedad civil. Por lo tanto, es siempre este juego entre el consenso y el dominio que también se ejerce como coerción. De esta forma, la sociedad civil es el portador material de la figura social de la hegemonía, en tanto que funciona como esfera de mediación entre la base económica y la sociedad política. Es decir, la sociedad civil es el espacio que media en el ámbito estrictamente económico y el espacio político del Estado. Ese es el espacio mediador para Gramsci entre estos. Gramsci señala que la sociedad civil está dividida en varios grupos y fracciones, entre los que la armonía y la comunidad son más bien ideales a los que se aspira. Es decir, si nosotros, Gramsci pensaba, ¿no?, en la acción católica en Italia o pensaba en el Partido Comunista Italiano, pero nosotros hoy podríamos pensar cómo entender las diferencias entre el PRI, el PAN, el PRD, Morena, que las hay. ¿Cómo entender que de pronto se agrupan, luego se dividen, luego se vuelven a agrupar, luego tienen candidatos comunes? ¿Cómo entender esto, no? Y cómo entender también la presencia de las izquierdas, o cómo entender sectores que se asumen presuntamente apolíticos, pero que detentan también ideologías que les dan una orientación política específica. Bueno, dice Gramsci, la sociedad está dividida en grupos y fracciones, entre los que la armonía y la comunidad son más bien ideales a los que se aspira. Y demarca la naturaleza inherentemente antagónica de la sociedad civil, cosa que ya habría visto Hegel, a través de la lógica de su movimiento. Lo cito: la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como dominación y como dirección intelectual y moral. La dominación es coerción, es violencia directa, ¿no? Y la dirección intelectual y moral se puede ejecutar, ¿no?, desde un grupo con una ideología de orden conservador o, digamos, hoy, por ejemplo, el pensamiento liberal o una de corte revolucionario, por supuesto. Un grupo social, entonces, es dominante sobre grupos que le son antagónicos y buscará liquidarlos o subordinarlos por la fuerza armada si es necesario, pero se convierte en dirigente de aquellos que se alían o asocian con él. Las complejas relaciones que definen la sociedad civil en un nivel marcan el conflicto y la lucha entre grupos, especialmente entre dominados y subalternos. En otro nivel destacan la cohesión, el consenso y el propósito común que existe entre grupos opositores. Desde este punto de vista, la sociedad civil no es un espacio libre de expresión y organización, tal como lo había delineado el pensamiento liberal. La sociedad civil es la dimensión del Estado en la que los grupos sociales dirigentes deben ejercer un determinado grado de hegemonía, con la finalidad de que los grupos dominados subalternos consientan su propia posición de subordinación a la autoridad de los grupos dirigentes. Es por ello que el monopolio de una clase, de un grupo dominante, es la consecuencia de un determinado triunfo hegemónico. Es por esto que, y con esto voy cerrando, que en la crisis de autoridad o de hegemonía se opera una ruptura entre las masas populares en las que la fractura denota
manifieste el agotamiento de un determinado consenso, pero que de forma simultánea impide el advenimiento de una nueva realidad. Y por lo tanto, no se ha creado una nueva hegemonía. Pero en tanto se vive esta indefinición, los grupos dominantes todavía están en condiciones de ejercer su fuerza, que se ejecuta como puro dominio, es decir, que puede ejecutarse solo como violencia. Y entonces, a partir de estas claves, a mí me parece muy interesante pensar la crisis en la que nos encontramos. Es decir, estamos en una crisis innegablemente económica, con efectos sociales muy complejos, pero estamos en el interregno en el que finalmente muchos fenómenos anómalos reviven, como lo vemos con la presencia de un discurso renovado del fascismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Me gustó mucho tu ponencia. Ojalá te pueda hacer alguna pregunta ahorita al final. Pero bueno, voy a presentar a Sergio Lomelí. Él es doctor en filosofía por la UNAM, ha sido profesor de esa disciplina durante 15 años, impartiendo cursos a nivel profesional y medio superior. Ha impartido clases en el Colegio de Ciencias Sociales, de Ciencias y Humanidades del plantel Azcapotzalco, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en las facultades de Economía y Filosofía y Letras de la UNAM. Desde mediados del 2017 se incorporó como profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la UAM Morelos. Y bueno, él nos va a hablar nos va a platicar una ponencia que se llama Dos comentarios sobre la acumulación capitalista. Y bueno, pues te damos la palabra, Sergio. Muchas gracias, Yankel. Gracias, Amílcar. Gracias, Diana. Es una maravilla compartir mesa con colegas y amigos tan queridos. Les agradezco mucho. Esto que decía Diana de no sé cuántas veces cambiamos nuestro tema y nuestra ponencia. No sé si al final a mí me quedó algo esquizofrénico. Bueno, así se llama, así. De hecho, el dos comentarios sobre la acumulación capitalista tiene que ver con esta incapacidad realmente de redondear un título más, más bonito, pues, ¿no? Tiene que ver con un tema muy particular que he estado trabajando recientemente, un poquito de largo aliento. Tiene que ver con leer El Capital de Marx como un texto sobre el problema general de la enajenación. No sé si voy por buen camino, pero bueno, les voy a contar de qué van estos dos comentarios. El primero tiene que ver con la relación que hay entre lo que generalmente, bueno, al menos en mí se presentaba como dos problemas claramente distintos del andamiaje teórico de Marx, que son la acumulación originaria y la acumulación de capital, ¿no? El primer comentario tiene que ver con la relación de estas dos temáticas. Y el segundo el segundo comentario que voy a hacer tiene que ver con la relación entre acumulación de capital y enajenación. Vamos a ver qué tal va. Desde mi punto de vista, estos dos comentarios me sirven para establecer el primero, la actualidad del problema de la acumulación. Y el segundo, la relevancia del mismo. Vamos a ver si es cierto. Bien, bueno, comentario 1. La crítica de Luxemburg al esquema de reproducción ampliado de Marx. Hacia el final de este texto espectacular que escribe Rosa Luxemburg, llamado La acumulación de capital precisamente, hace una crítica al esquema de reproducción ampliado que encontramos en el tomo 2 del Capital de Marx, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer un brevísimo paréntesis. Acuérdense que el tomo 2 es el que menos trabajó Marx, ¿no? Lo dejó verdaderamente como, digamos, apenas la obra negra. Y se nota, como va a quedar claro a lo largo de, digamos, este primer comentario. Espero que quede claro, ¿no?
Bien, en los capítulos 25 y 26 de la acumulación de capital, Luxemburg se dedica a criticar las fallas y supuestos falsos implicados en el esquema de reproducción amplia del capital. Voy a señalar 3 y voy a ser muy esquemático en las críticas de estos supuestos, ¿no? Entonces dice Luxemburg, hay al menos 3 errores en el esquema. Uno es que el esquema parte de un mundo absolutamente capitalizado, vamos a decir así. Es decir, que el capitalismo no solo es hegemónico, sino absoluto. Les voy a leer una cita rápido. Hemos visto que Marx asume consistentemente y deliberadamente el dominio universal y exclusivo del modo de producción capitalista como una premisa teórica y general de su análisis en los 3 tomos del Capital. Ese sería el primer supuesto que Luxemburg va a criticar. El segundo, y este es rarísimo, del esquema se desprende que la composición orgánica del capital permanece invariable en la reproducción ampliada. Por composición orgánica del capital se entiende a la vez composición de valor y composición técnica. Es decir, desde el punto de vista del valor sería la proporción entre capital variable y capital constante, por un lado, y la proporción entre masa de medios de producción y masa de fuerza de trabajo que se requiere para transformar esos medios de producción en mercancía. Esta sería la composición técnica, ¿no? Entonces, lo que supone el esquema de reproducción ampliada es que la composición orgánica del capital no varía, ¿no? Y se va reproduciendo la misma proporción, ya que siempre permanece constante la misma cantidad de variable frente a constante y la misma cantidad de fuerza de trabajo frente a masa de medios de producción, no importa si estás creciendo cada vez. Lo cual, como veremos más adelante, vamos en el segundo comentario que voy a hacer, es una falla en el esquema de Marx que solo se puede explicar porque el trabajo de Marx en el tomo 2 está inconcluso. Porque en el capítulo 23 del tomo 1, Marx critica a Adam Smith precisamente por ese supuesto, ¿no? Por suponer que la composición orgánica del capital permanece inalterada. Bien, el tercer supuesto que está en el esquema de reproducción ampliado es que Marx analiza la reproducción ampliada sobre que lo único que se puede capitalizar son o bien medios de producción capitalista o bien medios de consumo de la sociedad capitalista. Es decir, por decirlo burdamente, el supuesto es que lo capitalizable es ya producto del capital. Y por tanto que, y esto es una cita al texto de Luxemburg, los únicos agentes de consumo capitalistas son o bien capitalistas o bien trabajadores. Bien. En un esfuerzo esquemático por, digamos, comentar todo el argumento en el tiempo que tenemos, lo voy a resumir así. Lo que se desprende de esos supuestos, o bien lo que se desprende de ese esquema, es que la acumulación del capital es potencialmente infinita. Luxemburg dice que si lo pensamos como lo dejó Marx en el tomo 2, llegaremos a la conclusión de que el capital será eterno porque es autosuficiente. Capitaliza sus medios de producción y consumo, y esa es la dinámica que genera la acumulación del capital. Y entonces Luxemburg dice eso es inaceptable, ¿no? Y va a criticar a Marx porque el modelo es abstracto, básicamente porque es abstracto. Vamos a decir, en primera instancia, nunca jamás, dice Luxemburg, el capitalismo ha sido absoluto. Siempre ha convivido con modos de producción no capitalistas, como señalaba Milcar en su ponencia, ¿no? Nunca jamás estamos observando en el universo de lo concreto capitalismos absolutos. Siempre hay convivencia con modos de producción no capitalistas. Una cita, ¿no? De Luxemburg: la vida real nunca nos ha mostrado una sociedad capitalista autosuficiente que esté bajo el exclusivo dominio de los capitalistas. Fin de cita. Esto es del capítulo 26, ¿no? Bueno, aquí habría que decir que Luxemburg parte de una concepción progresista del proceso,
Eso ya no dice no capitalistas, dice precapitalistas, ¿sabes? Es decir, con modelos viejos, vamos a decir, no evolucionados, o sea, esto está implicado ahí claramente, ¿no? Ok, pero el punto es que el esquema de Marx es abstracto, es decir, es falso históricamente, no tiene realidad en la concreción. Además, dice, como de hecho la composición orgánica del capital varía, los números ofrecidos por Marx en el esquema están mal calculados. Si ustedes revisan los números, lo que está haciendo Marx es poner en una tablita un movimiento, reflujos de capital en 4 años, ¿no? Entonces viene dividido en departamento 1, departamento 2, que implica medios de producción y medios de subsistencia. Y cada vez la proporción entre estos dos, con cada reflujo del capital cada año, permanece inalterada. No sé, ahorita no tengo el dato, tal vez 70-30, ¿no? 70%, 30%. Es decir, el esquema está mal calculado, dice Luxemburg, porque supone que la composición orgánica del capital no varía. Finalmente, sostiene que la reproducción del capital siempre ha necesitado el consumo de terceros, ¿no? Es decir, agentes de consumo que no son ni específicamente capitalistas ni específicamente trabajadores, ¿no? Es decir, para que el capital realice toda la plusproducción que tiene y lo reconvierta en plusvalor que pueda ser nuevamente capitalizado, requiere que esa plusproducción se consuma toda. Y dice Luxemburg, nunca el consumo entero es exclusivamente o bien de trabajadores o bien de capitalistas, sino que siempre hay otros, hay terceros, dice Luxemburg, consumiendo. Y aquí vamos a decir, igual que Marx, Luxemburg es una economista súper erudita, está leyendo a todos, ¿no? Y para hacer esta crítica recupera economistas muy variopintos, ¿no? Por ejemplo, de Malthus. Por ejemplo, de Malthus recupera el consumo aristocrático, es decir, el consumo de los terratenientes. Dice, para que el capital realice su producción, tiene que haber consumo de terratenientes, no solo capitalistas y trabajadores. También, por ejemplo, de Vorontsov dice, también hay consumo militar para la industria militarista y es importantísimo para la reproducción del capital, ¿no? Que no es ni específicamente capitalista ni específicamente de trabajadores. También de Struve, por ejemplo, dice, habla de las profesiones liberales, ¿no? En esta exclusión que hay de la clase trabajadora de las profesiones liberales. Sobre ese tema no me voy a meter ahorita, aunque me han escuchado tal vez algunos de ustedes despotricar al respecto. Pero, entonces vamos a decir, no es ni específicamente capitalista ni específicamente trabajadores, al menos hay estos 3 otros tipos. Pero entonces se pone a hacer ejemplos históricos, ¿no? Y entonces va a dar 2, uno sobre medios de consumo, el departamento 2 y otro sobre el departamento 1, medios de producción. Entonces va a hablar de la industria textil inglesa, ¿no? Y de cómo la industria textil, o sea, cómo el capital produce muchísimo más de lo necesario por la propia sociedad capitalista. Produce un excedente y tiene que acomodar en, vamos a decir, requiere del consumo externo, o vamos a decirlo de otra forma, el mercado internacional de sociedades no capitalistas y nichos no capitalistas de mercado, ¿no? Por ejemplo, la industria textil inglesa que vende en la India, ¿no? Del departamento 1 de medios de producción, el ejemplo va a ser vías férreas, lo cual me parece así sintomático, ¿no? Otra vez, el capital produce más una sociedad capitalista, digamos, un estado capitalista produce más de lo que la sociedad capitalista consume. Y por lo tanto también necesita de consumo externo, otros mercados, otros sectores, ¿no? El ejemplo es justamente la industria inglesa, de vías de tren, que tiene que poner vías en América, en Australia, etc., ¿no? Entonces, vamos a decir, Luxemburg afirma que para capitalizar el plusvalor se requiere realizar en círculos
extracapitalistas. ¿Eh? Bien, más adelante, Luxemburg explica cómo realizar la mercancía excedente es solo una parte del problema de la acumulación. Tiene que ver justamente con el consumo de lo ya producido, ¿no? O también se requiere de forma igualmente fundamental tener acceso a los materiales para la reproducción amplia del capital. Para ello se requiere industria extractivista. Es decir, el problema de la acumulación implica la capitalización del capital. Es decir, no solo la producción del valor, no solo la valorización, no solo la producción de plusvalor, sino la capitalización de ese plusvalor. Es decir, hacer más grande el capital, con cada reflujo hacerlo más grande. Y para mantener ese nivel de crecimiento se necesita incrementar la producción, y la producción no solo crece a partir del consumo de lo realizado en el flujo anterior, sino de incrementar los modos de producción y de, digamos, que se están metiendo al proceso. Y este es el punto, este es el punto. Si el capital quiere seguir creciendo, tiene que capitalizar espacios que no estaban capitalizados previamente. Entonces, este supuesto de la acumulación de capital se basta con el consumo específicamente capitalista, es falso, dice Luxemburg. No es cierto, ¿no? Este es el punto que queremos hacer desde el principio. El problema de la acumulación no está ceñido al problema de la acumulación originaria. Esta es la gran tesis de Luxemburg en el capítulo 26. ¿Ah? No son dos problemas aislados, sino uno mismo complejo, ¿no? Para acumular capital se necesita permanentemente incorporar medios de producción y materias primas. Como ustedes saben, el problema de la acumulación originaria es el problema del despojo, de la escisión de los medios de producción de los productores directos. Esto es lo que establece la vigencia del tema, ¿no? Y digamos, hay mucho trabajo reciente sobre esto. Pueden ver digamos, el desarrollo que tiene David Harvey al respecto en la acumulación por disposición o así, pero digamos, este tema estaba ya ahí a principios del siglo XX, y a principios del siglo XXI, en donde nosotros estamos parados en México, es una realidad súper latente, pues, ¿no? A donde volteamos en el país, hay problemas de despojo de tierra, de expulsión de gente, porque se requieren recursos, ¿no? Concesiones mineras, concesiones de bla, bla, bla. Entonces, es súper vigente el tema, ¿no? Bien, para pasar al segundo comentario, quiero decir que si bien la crítica de Luxemburg al esquema de Marx en el tomo 2 es particularmente aguda, para entender el segundo comentario hay que decir, como ha señalado Peter Hodges recientemente, que Luxemburg desdeña un tema que desarrolla Marx en el tomo 1, que es el tema de la tasa de creciente ganancia. Luxemburg dice, bueno, la tasa de creciente ganancia no es un tema que está en el horizonte a lo posible. Falta primero que se extinga la luna o algo así, comenta Luxemburg, para que eso sea relevante. Y entonces lo descarta rápidamente, lo que es muy notable, porque si este es el argumento de Marx para decir por qué el capital no es infinito, ¿no? O sea, Luxemburg le echa a Marx que si tomamos en cuenta el esquema de reproducción ampliado como está en el tomo 2, vamos a tener un capital de acumulación infinita. Pero la respuesta de Marx a eso sería, no, porque está el problema en la tasa de creciente ganancia, ¿no? Entonces, paso al segundo comentario, que es la relación entre acumulación de capital y enajenación. Entonces ya, acumulación de capital, hay que entenderla ahora como este complejo núcleo o este complejo binomio desde disposición, o sea, desde acumulación originaria y acumulación de capital. Para entender este comentario voy a exponer esquemáticamente la estructura del argumento del capítulo 23 del Capital. Y me voy a tener en los primeros 3 apartados, que son los que constituyen, digamos, el argumento teórico, mientras que los apartados 4, 5 en adelante son más bien la fundamentación histórica, el estudio empírico que está haciendo Marx, ¿no? Es decir, el argumento esquemáticamente del capítulo 23 sería así. La primera sección establece este punto de vista. Si suponemos que la composición orgánica del capital permanece invariable, entonces acumular significa una demanda creciente de fuerza de trabajo. Es decir, básicamente el capítulo 1 dice, si suponemos que la composición orgánica del capital permanece constante, entonces sí le va mejor al capital, entonces habrá más empleos.
¿no? No sé si han escuchado esta afirmación utilizada en el discurso por aquí, por allá, ¿no? El mejor capital, mejor para todos, ¿no? Dos, la segunda sección del capítulo dice, sin embargo, lo que sucede con los procesos de acumulación y concentración o centralización, según la traducción, es que disminuye relativamente la parte variable de la composición del capital. ¿Qué quiere decir? La composición orgánica del capital no permanece constante cuando hay acumulación. Es decir, la parte variable tiende a decrecer frente a la parte constante. ¿Por qué? Porque hay mejor tecnología y menos manos para transformar más medios de producción en mercancía, ¿no? Entonces vamos a decir, esta premisa hace que el esquema de reproducción ampliado sea nada más digamos, no está desarrollado en Marx. Este es el error de Marx, es que no lo acabó de desarrollar, porque él sabe que la composición orgánica del capital no permanece inalterada con la acumulación. Pero es por lo tanto, el tercer apartado, lo que va a desarrollar es esto. No es cierto que a mayor acumulación corresponde una demanda creciente de fuerza de trabajo y que por lo tanto a mayor capital más empleo, sino que a mayor acumulación corresponde una producción progresiva de una sobrepoblación relativa. Es el famosísimo desarrollo del ejército industrial de reserva. Es decir, se acumula capital, crece el desempleo. Es así, ¿no? Entonces el desempleo no es un error de la Matrix, ¿no? Es absolutamente un resultado necesario de la dinámica propia del capital. Bien, el apartado 4 serían las características sobre la población relativa o ejército industrial de reserva, y el quinto apartado sería la fundamentación histórico-estadística del argumento. ¿Cómo voy de tiempo? Perdón. ¿Te quedan como 3, 4 minutos? Ok, me voy a superar. Bien, hacia el final del primer apartado, es decir, cuando está partiendo el supuesto de que la composición orgánica del capital permanece inalterada, Marx analiza la economía clásica de Smith, de Bellers, de Manderville, de Ricardo, y muestra cómo para ellos el supuesto es invisible. Es decir, no notan que suponer que la composición orgánica del capital permanezca inalterada es de hecho una suposición. Smith lo da por natural, ni siquiera es un problema. En este lugar, como en tantos otros, se nota la labor filosófica de Marx en el Capital sobre la economía política. Es decir, hace crítica, o bien hace este proceso de desfetichizar las afirmaciones de la economía política, deconstruye lo que se presenta como natural y necesario para mostrar lo que está detrás de ello. Es decir, se dedica a deconstruir aquello que la economía política le ha atribuido al mundo. Mostrar que lo que dice Smith es de hecho un fetiche. El naturalizar el argumento sobre la invariabilidad de la composición orgánica del capital es fetichizar el movimiento del mismo, porque no es ni natural ni necesario que al crecer el capital la composición orgánica quede inalterada. Vamos a saltar una cita extensa que tenía por ahí de Marx, que habla, bueno, nada más un pedacito, dice, con la acumulación del capital, con la acumulación del capital se desarrolla por consiguiente el modo de producción específicamente capitalista, y con el modo de producción específicamente capitalista, la acumulación de capital. Bueno, este es el único cachito de toda la cita que voy a retomar. Entonces, a mí hay que notar esto de específicamente capitalista. Entonces, lo específico es lo que es propio y peculiar de algo, lo que lo distingue, ¿no? Lo que lo hace distinto de las demás cosas. Entonces, lo específicamente capitalista, dice Marx, no es la producción de plusvalor a secas. Esto sucede, vamos a decir, en un puesto que sea de hecho un negocio en la calle, ¿no? Vamos a decir, hay producción de plusvalor, el tema es que ahí el plusvalor se consume en forma de rédito y la producción no se amplía. Y eso no es, y según Marx, específicamente capitalista. Porque el plusvalor se dineriza, vamos a usar este término, es decir, el plusvalor extraído se convierte en dinero. ¿Qué quiere decir dinero? El dinero se gasta. No, el dinero no es capital. El dinero se gasta. Y si el plusvalor se dineriza, entonces no es específicamente capitalista. Híjole. Lo específicamente capitalista es esto que decíamos hace rato, que el plusvalor se plusvalorice. Es decir, que el plusvalor regrese a la esfera de valorización de valor y con ello crezca la producción. Este crecimiento de la producción tiene una dinámica de suyo que responde a los fenómenos de la concentración y la acumulación.
Por un lado, el capital se concentra o centraliza y por otro se acumula. Me voy a saltar todo eso. Ok, cada vez una porción más grande de plusvalor se capitaliza, regresa a la esfera productiva en forma de capital constante, es decir, desde el punto de vista técnico, como capital invertido en medios de producción, y cada vez una proporción menor, regresa en forma de capital variable. Mi pregunta aquí, esto es lo que se llama una tasa de creciente ganancia. Porque si el plusvalor viene de la parte variable y esa parte variable está disminuyendo relativamente cada vez, hay menos plusvalor por mercancía, porque en términos absolutos está creciendo todavía poquito el capital, pero en términos relativos va decreciendo. O sea, mi pregunta aquí es, ¿en qué sentido esto tiene que ver con el problema de la enajenación? O sea, ¿puedo 5 minutos más? Perdónenme. Ok, habría que regresar al inicio del argumento, al capítulo 23. El capítulo comienza por exponer el fetiche del argumento capitalista, que sería, entre mayor acumulación de capital, más oferta de trabajo, más salarios pagados, más capacidad adquisitiva, mejor vivimos todos, ¿no? La ruta crítica de Marx se esfuerza por desmontar dicho argumento, es decir, desfetichizarlo. Según Marx, no es que a mayor capital, mejor para todos, sino que a mayor acumulación de capital, mayor miseria. Este es el objetivo de mostrar la ley general de acumulación capitalista. Porque lo que demuestra el capítulo es precisamente que, gracias a la alteración de la composición orgánica del capital, entre mayor capital, menor fuerza de trabajo empleada en transformar mayores cantidades de medios de producción, mayor ejército industrial de reserva, es decir, mayor desempleo. Me voy a saltar una cita. Así pues, se revela la coraza filosófica debajo del problema económico. Entre mayor sea la capitalización del capital, entre más intensiva sea la acumulación capitalista, cada vez más las condiciones de vida de los seres humanos que trabajan resultan en detrimento y se favorece el trabajo abstracto, el trabajo objetivado. El capital no es otra cosa que valor que se valoriza, decía Marx desde los primeros capítulos, es decir, valor que incrementa su magnitud de valor. Y el valor, como dice la teoría de valor trabajo de Marx, no es otra cosa que trabajo humano abstracto. ¿Ah? Entonces, fíjense, hay un cambio de función en la fuerza de trabajo. Su utilidad es ahora la de producir abstracción. Ya no estamos trabajando para reproducir la concreción de la vida humana, sino que estamos trabajando para reproducir la abstracción de una cosa que se llama capital. Entre más se trabaja, más poderoso se hace el trabajo ya trabajado. Es decir, el trabajo pretérito, el trabajo abstracto acumulado. ¿Ah? El trabajo que se ha deshumanizado, ese trabajo que dejó de ser humano, objetivado en la parte constante del capital de los medios de producción, más fuerza para las partes abstractas e inhumanizadas del capital, menos fuerza para las partes humanas y concretas del capital. Es decir, mayor capital no trae más trabajo y más condiciones para reproducir la vida de las personas. Aquí estamos hablando de un modo de producción vampírico, dice Marx también en el tomo 1, ¿no? Es un vampiro que vive de la vida de las personas, que se dedica a chupar sangre, no de esto vive. Tiene una lógica abstracta. En fin, esto es lo que se conoce como un sistema enajenado, es decir, un sistema hecho ajeno para otro que obedece a una otra subjetividad, que es el capital. El nuevo miurgo del orden social. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a ti, Sergio. La verdad es que tocaste un poco de fibras sensibles en mi lectura del Capital. Espero que ahorita la podamos discutir. Pero bueno, pues tenemos como media hora, más o menos. Entonces podemos abrir aquí un debate, un diálogo. No sé si alguien quiera comenzar con las preguntas. Podemos, bueno, no sé si alguien tenga preguntas en principio, ¿no? Diana, comenzamos contigo, sí. Bueno, es que a lo mejor podemos dar cabida a nuestros comentarios, porque si no nosotros somos capaces de seguirnos todos media hora, yo lo sé, solitos. Y luego a lo mejor a las preguntas, comentarios que hay ahí por ahí que nos pasen, ¿no? Pero yo comenzaré haciéndole una pregunta a Sergio, exactamente sobre lo último, una extraordinaria exposición, Sergio. Amerita ya que hagamos un seminario, ya tenemos que hacer un seminario, ¿no?
Fíjate que, digamos, este último enlace, ¿no? Con el problema de la enajenación. Dices tú, y aquí me gustaría esclarecer algo, hay cosas muy técnicas en las que, no sé, a lo mejor nos movemos medianamente, pero también hay que pensar un poco para afuera, ¿no? Y entonces pienso en lo siguiente, dices, se trabaja hoy por hoy para la reproducción del valor, es decir, ¿no? Para la dinámica esta que has descrito y con todas sus tensiones y en esta lectura luxemburgiana que nos da tanto, para la valorización de valor, ¿no? Pero no para la vida, ¿no? Pero no para el trabajo, digamos, concreto. Y aquí a mí me surge una duda, o sea, no tengo la respuesta, pero me surge una duda. ¿No es más bien un error teórico que lo pongamos de esa manera? Es decir, ¿por qué razón? Porque, digamos, no es que se reproduce la vida, pero a la capitalista, y en eso está la clave, digamos, del problema de la enajenación, ¿no? Es decir, no es que entonces, y creo que es un problema de orden teórico-político, el cauce al que nos lleva a una cosa u otra, ¿no? Porque entonces pareciera entonces que el ámbito de la vida no capitalista, fuera del capitalismo, ni siquiera es aquel de lo que planteabas al inicio, el de la sociedad, de la pervivencia de las formas precapitalistas, y yo aquí me meto a salvar a la tradición a decir, bueno, o sea, la lectura progresista que dice que lo precapitalista solo se refiere a la anterioridad cronológica, no a la idea progresiva, aguas, yo me meto a salvar a la tradición marxista. Pero más allá de esto, digamos, por ejemplo, tú decías la pervivencia de las formas precapitalistas, ni siquiera además porque no son necesariamente emancipatorias, como todos sabemos, es decir, la renta de la tierra, por ejemplo, ¿no? Pero el punto es, pareciera ponerlo así, que entonces habría un espacio fuera del capitalismo, ¿no? Y por lo tanto ese es el de la vida, cuando hay muchas manifestaciones de esos registros precapitalistas que no tienen nada que ver con la emancipación, con el valor de uso ni cosa parecida. Entonces, digamos, ¿hasta qué punto o ponerlo así no conduce, digamos, a una pérdida de la enorme sutileza que habría en una concepción de la enajenación como forma estructural, digamos, de reproducción, ¿no? De esta dinámica que presupone el ámbito de la subjetivación, de la socialización y al mismo tiempo de orden político. Ya. Pero y hay mil cosas que están buenísimas de tu trabajo. ¿Cómo procedemos? ¿Por pregunta o...? Sí, ¿no? Yo creo que sí, para que no se nos junten todas. Va. No, está buenísimo, Diana. Y sí noto esta tendencia mm, no dialéctica que de repente, ¿no? Medio dicotómica de lo que expuse. Sí, está buenísimo. A ver, yo rescatando un poquito lo que quiero decir, es que sí veo lo que estás diciendo, ¿no? El capital reproduce la vida también, ¿no? Y en eso también se juega una gran dimensión del problema de la enajenación, pero también, y esto es algo de, digamos, por ejemplo, Jameson trae este rollo, ¿no? Antes yo pensaba el capital como nada más incluyente, todo lo quiere capitalizar, pero ahora siento que hay que reconocer una tendencia en el capital de que ya no solo es ejército industrial de reserva, no solo es las relaciones, digo, la población es relativamente supernumeraria, sino que ya hay capas de la población que al capital ni le vienen ni le van. Es decir, vamos a decir, ya el problema de la enajenación no solo se juega adentro, creo, sino también afuera. Quiero decir, ¿cómo lo pongo? Se ve más en alto contraste. No traigo esta onda de los grabados de alto contraste. Se ve más en alto contraste el problema de la enajenación y tal vez por, porque no es que solo la esfera de la subjetividad esté fuera del capital, pero cada vez más banda queda excluida. Cada vez más banda es absolutamente desechable, ¿no? O sea, cada vez hay más gente que no está reproduciendo su vida en el capital. Yo no estoy diciendo formas emancipadas, estoy diciendo formas de supervivencia
que ya no son describibles como capitalismo, creo, ¿no? Y por lo otro sí que está buenísimo. O sea, sí tengo que trabajar en ese tema de la dicotomía, digamos, de las tendencias dicotómicas, de la afirmación, ¿no? Y, ¿sabes qué? Es un poquito, creo yo, híjole, no, aquí ya estoy lavándome las manos, pero creo que me viene de una lectura que hacía Bolívar, ¿no? Que de repente tendía, no sé, ya estoy haciendo trampa. Tienes razón, voy a poner atención en eso, que yo tampoco tengo la respuesta, pero sí, sí veo que está ahí, sí veo que está ahí este problema. Gracias, perdón, yo también tengo comentarios y preguntas para los dos. ¿Puedo aprovechar de una vez o leemos las del chat? ¿Qué hacemos? No, dilo, ahorita son las dos preguntas las que hay en el chat y son como muy sencillitas, entonces igual las dejo un poco al final. Sí, sigue tú, si quieres, Leo, le damos la palabra a Milcar por si él tiene también sus dudas. Y luego yo, la verdad, no me quiero ir sin hacer mi pregunta. Pero bueno, entonces sigue tú, y, que responda quien tenga que responder, y luego le damos la palabra a Milcar. Y luego ya Va, los va, demás. va, va, va. Bueno, la primera para Milcar y la segunda para Diana. La primera, está buenísimo. Son demasiadas variables para mi cabeza, ¿no? Manejar modos de producción, modos de distribución y modos de circulación que nos aproximan a las diferencias específicas. Yo ahí te preguntaría si, haciendo, digamos, tomando en cuenta este texto que dice la introducción a los Grundrisse, si no había que también factorizar ahí el consumo, ¿no? O si se podría detectar modos de consumo. No sé cómo se vería eso, pero me pareció re buena la taxonomía, digamos, la metodología taxonómica que propones. Y para Diana, me, yo con Gramsci tengo una deuda muy fuerte, muy fuerte. No lo he trabajado suficiente. Y me gustó, a ver, quiero preguntarte si podías elaborar un poquito en esta diferencia que marcas de la concepción instrumental del Estado. Por ejemplo, frente a Weber y Lenin decías, incluso Pulanzas, creo, frente a, digamos, a la visión de Gramsci. Lo acercaría, ¿no? Con toda esta tematización de la sociedad civil, tal vez a posiciones más hegelianas que, que esto. Y si podrías, entonces, para Gramsci, el Estado no estaría instrumentalizado, no sería un instrumento. Esas serían mis preguntas. Bueno, voy a empezar yo. Eh, sí, el problema del consumo, yo creo que traté sutilmente de dejarlo afuera porque no lo supe resolver en el momento, ¿no? Y entonces, pero me lo indicas. Me cuesta trabajo, pero hay ciertos factores que hay que tomar en cuenta si queremos acercarnos a cómo introducir, ¿no? La esquematización del consumo a esta taxonomía. En primera es que eh, mucho del consumo, si no es que la mayoría, por lo menos en el capitalismo, mucho del consumo es a la vez producción, ¿no? La producción es consumo porque estás consumiendo fuerza de trabajo, medios de producción, etcétera, ¿no? Y entonces ahí, pues ya hay una dependencia muy fuerte, ¿no? O sea, como que no hay no se vuelve una variable, sino parte de la producción, ¿no? Entonces, o sea, el consumo va a ser consumo privado si la producción es privada, ¿no? En esta gran parte del consumo. Por otro lado, creo que, o no sé si es una omisión mía, como que Marx no se mete al consumo, y entonces no siento que tengo categorías para hablar del consumo desde acá. Y como que o sea, entiendo cómo el consumo es muy diferente, ¿no? O sea, los medios nos dan acceso a
ver cómo la cultura es diferente o se representa de manera diferente, ¿no? En distintos lugares, y cómo el consumo es, por ejemplo, en Norteamérica, que los gringos consumen, ¿no? Y queman y tienen envoltorio en envoltorio en envoltorio para sacar su plátano y ya luego lo pelan, ¿no? O sea, es un sobreconsumo bueno, que está destruyendo el planeta, ¿no? Tal vez ahí entraría justo esto que tú nos recuerdas en tu ponencia, ¿no? Que la acumulación originaria no es originaria, ¿no? Es permanente, ¿no? Es un proceso permanente de despojo, ¿no? Y entonces tal vez ahí es o sea, justo esta parte del despojo. O sea, es un proceso de consumo que no es, que es a la vez necesario para el capitalismo, pero no está dentro de la lógica del capitalismo. Está representado como anterior al capitalismo, pero no dentro de, pero sí es absolutamente necesario y permanente, ¿no? Entonces, tal vez la respuesta a cómo esquematizar el consumo sería a través de, y esto nada más lo estoy pensando ahorita porque no tenía ninguna respuesta antes, es mirar a la acumulación o al despojo originario, ¿no? Y ahí podríamos ver. Quiero aprovechar entonces para hacer mi pregunta a Diana, para que, a ver si igual se complementa con la que hizo Sergio, y es sobre este concepto de consenso o consentimiento o aquiescencia. Y la primera sería, es lo mismo, ¿no? O si hay distinciones adentro de Gramsci, ¿y en qué consiste? Si es una cuestión de convencimiento, o sea, si los que dan, si el consenso es pues, un convencimiento de los individuos que participan en la sociedad civil de la legitimidad del orden, ¿no? De la hegemonía, o si es algo como materialista en el sentido de que es solo una ausencia de una resistencia activa, ¿no? Si es o sea, me choca, o sea, si digo, me choca este sistema, lo detesto, no me parece legítimo, pero yo voy a seguir yendo a trabajar todos los días y voy a cruzar la calle cuando en los cruces y no voy a romper las leyes, ¿no? Pero, o sea, si eso también es consenso y consentimiento desde esta postura que estás poniendo. Yo también tengo una pregunta ahorita de vuelta, Mica. Primero contesto esto. Bueno, mira, está buenísimo. Bueno, todo está buenísimo. La verdad que gusto encontrarlos y ahorita que Yankel nos lance otras bombas. Pero yo diría, claro, porque dicho así suena como que el Estado no es un instrumento de clase y aguas, ya me estoy salvando porque si no me lincha el marxismo de las redes, ¿no? No. Claro, el Estado para Gramsci, sin lugar a dudas, no pertenezco a la lectura de los estudios culturales de Gramsci, es una lectura que insiste en que Gramsci está pensando, claro, el problema de la lógica de la constitución política de clase, por supuesto. En ese sentido, no es que renuncie a la idea de que el Estado sirve como esa idea clásica, una herramienta de clase. Sin embargo, aquí el matiz es muy importante y sí que lo aproxima mucho más a Hegel, ¿no? Diríamos, el Estado es la forma política del capital, ¿no? Y entonces el problema es la forma, porque la cuestión aquí sería, digamos, el Estado entonces, una perspectiva para criticar esa instrumentalización del Estado, ver el Estado como una cosa, ver el Estado como una sustancia. Un poco pienso en la consigna de Ayotzinapa, ¿no? Que fue tan buena, fue el Estado, ¿no? En México, fue el Estado, los mató el Estado. Ese grado de conciencia es fundamental, pero es muy abstracto, porque decir fue el Estado puede llevarnos a pensar que el Estado siempre ejerce el poder de manera unidireccional. Esa es la lectura que señalará Foucault del marxismo, ¿no? Foucault dice, es que los marxistas siempre leen el poder como el poder del Estado y el poder siempre lo perciben como unidireccional. Bueno, Foucault obviamente no leyó a Gramsci, pero sí, digamos, el problema es que sí hay una cuestión. El poder del Estado no es ni unidireccional y pierde de vista algo que sí sería muy importante y que está en Hegel y que Gramsci sabe leer muy bien de Hegel y después de la lectura marxista de Marx, la lectura de Marx de Hegel, ¿no? Y es, digamos, que el Estado digamos, la modernidad permitió por primera vez, ¿no?
de manera general, concebir la abstracción del Estado, ¿no? Que el Estado fuera pensado incluso al grado en el que lo piensa el propio Hegel, como algo que se puede superponer a las contradicciones de la sociedad civil y de la propiedad privada capitalista, o el modo de reproducción de la propiedad privada capitalista, pero que al mismo tiempo debe ser pensado en su complejidad específica. Es decir, no es lo mismo, y ahí está Rosa, no es lo mismo, ¿no? La forma en la que el Estado tiene lugar no solo como diferenciación territorial, o sea, no solo es que nos partieron y dividieron pueblos, cosa que sí pasó, pero no solo es eso, sino que además, digamos, pensar el problema del Estado en la configuración del mercado mundial, por ejemplo, ¿no? Y eso como sitúa de manera distinta el lugar que ocupará América Latina de Asia o de Europa o de los Estados Unidos. Entonces, pensar esa especificidad, ¿a dónde nos conduce? A la necesidad de pensar el Estado en su complejidad social específica, concreta. Y entonces es ahí donde Gramsci tiene que pensar, y ahí es donde interviene y dice, bueno, ¿y cómo pensar en esa especificidad que nos permitiría distinguir y no caer en la ingenuidad de la posible paz perpetua, ¿no? Sino más bien pensar en cómo aquí hay una diferenciación de eso que llamamos la gran geopolítica y que entonces nos hace pensar también en la historicidad de la forma Estado, ¿no? Y pensar que el Estado, si no es una sustancia, si no es una cosa, si no es nomás el ejército y la policía y el gobierno, esté quien esté, si no es nomás eso, entonces es producto de relaciones sociales, es la forma del capital. La forma política del capital. Y el capital no es estático, como tú nos decías. El capital deviene capital. El capital es valorización de valor. Por lo tanto, la forma política también lo es. Entonces, digamos que la teoría, la originalidad que estaría en Gramsci es esta. ¿Y por qué yo creería que esto es relevante para el mundo contemporáneo? Porque entonces cuando desde Ayotzinapa decimos fue el Estado, sí, pero este ya no es el Estado priista. O sea, este ya no es Díaz Ordaz. Este es otro. ¿Y dónde está su especificidad? ¿No? ¿Qué Estado? ¿Y cuál relación con la sociedad civil? ¿Dónde está el narcotráfico? ¿En el Estado, en el sentido tradicional del término, o en la sociedad civil? ¿Dónde quedó? El ejército todos lo tenemos claro. El ejército es el Estado. Pero ¿y el narcotráfico? ¿Dónde está? ¿No? ¿Y los conglomerados económicos de la burguesía nacional? O sea, ¿dónde está Televisa? ¿Dónde está TV Azteca? ¿No son el Estado? ¿No? ¿Están por fuera del Estado? ¿Sí? En fin, esos problemas. Entonces, a eso se refiere la no instrumentalización. Y que tiene que ver un poco con lo que me preguntaba Milka, que también es súper interesante, el consenso, ¿no? Tenemos una versión muy liberal de la idea del consenso, o sea, que presupone además es toda esta cosa hasta el marxismo, digamos, analítico, ¿no? Sujetos racionales que deliberan un día, deciden esto es A, esto es B, y entonces yo voy a A y yo voy a B. Bueno, no, digamos, la idea del consenso en Gramsci se nutre de su compleja también perspectiva de cómo se constituye las visiones de mundo, las ideologías, y que pueden pasar por procesos, diríamos, a grosso modo, él no lo llama así, pero incluso racionales o irracionales, es decir, ese acto de aquiescencia, de aceptación que es necesario, puede no ser consciente, es decir, yo no necesariamente estoy diciendo, acepto que el gobierno tenga sea un gobierno que adquiera una forma política republicana con una democracia liberal representativa, es decir, no tengo por qué saber todo eso, y sin embargo, participo de eso y lo activo, voy a votar, en fin, ¿no? Entonces, digamos, construye sentido común de algún modo, ¿sí? Y el problema es que además el consenso sí implica la validación de distintos órdenes del conglomerado social, que está atravesado por la lógica de la clase, claro, pero no es lo mismo, como decía Sergio, que no se lanzó contra ¿cómo le llaman? Las profesiones liberales, siempre se me olvidan no se lanzó, pero que soy médico y yo no soy proletario, pues yo no soy explotado, yo soy filósofo, yo no soy explotado, porque pues yo soy filósofo, hago cosas del intelecto, ¿no? Entonces yo no soy ese tipo de consenso, Amílcar, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos fácticos, ¿no? Finalmente digo, no, pues la explotación no existe porque yo soy un filósofo, soy una filósofa que vive de su intelecto y no de trabajar con las manos, ¿no? Entonces, digamos, implica el consentimiento, pero implica también cómo esto agrupa, produce una imagen común del mundo. Es un poco así, ¿no? Esa es un poco la idea del consenso.
pero que es la convalidación de muchos sectores, en donde dice Gramsci tiene un ejemplo, obviamente, ya con eso sí lo juro, dice, bueno, alguien puede creer que existen las brujas al mismo tiempo que existen las nanopartículas, ¿no? Entonces, en ese conglomerado de ideas, convalida o no, ¿no? El consenso se construye, y sobre todo el consenso de las clases dominantes. Ya, perdón. Y Amílcar, yo te quería preguntar un poco sobre esto, ¿no? Un poco una pregunta bomba, también un poco, ¿y por qué queremos taxonomizar, ¿no? Pues sí, creo que igual y es una tendencia que tengo, un vicio que viene de mi trasfondo de ingeniería, ¿no? La idea de que quiero tener una precisión conceptual para poder, ¿no? Hacer toda una estructura y decir, o sea, y tener un marco común de decir, bueno, a ver, estamos hablando de capitalismo, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Y entonces, como tener puntos de acuerdo a partir de los cuales poder hacer discusiones, ¿no? Y también para, como le dije al principio de la ponencia, para decir qué demonios está pasando en China, ¿no? ¿Qué es eso que están haciendo en China, ¿no? Y entonces, creo que tal vez en un sentido también pedagógico, ¿no? Para poder, o sea, explicar, ¿no? A quienes, a mis alumnos que me hacen preguntas que a veces, o sea, que otra vez, que luego no tengo, ¿no? A veces doy respuestas de las que no estoy tan seguro, y entonces igual y una taxonomía nos podría dar como un marco referencial común, por lo menos para partir de ello, ¿no? Ya las características de cada uno, o sea, como estos funcionamientos y todos estos detalles que, bueno, que es de lo que hablaron ustedes, pues ya iría más allá de esta taxonomía, pero como poder partir de este consenso de lo que estamos hablando. Ok, bueno, miren, hay dos preguntas aquí muy chiquitas, pero voy a decir mi comentario, luego las leo y quizá para responder le damos prioridad a las preguntas que están aquí. Pero bueno, no quisiera irme sin hacer el comentario. De hecho, tenía comentarios como sobre todas, pero voy a concentrar en el que me mueve más la tripa, ¿no? No sé si esta interpretación tal como la presentas tú, porque yo no conozco de primera mano la lectura de Luxemburgo, pero al menos lo voy a partir de lo que tú presentaste, ¿no, Sergio? No sé si cae un poco en una lectura, bueno, más bien ya plano en una falacia interpretativa en el sentido de que no considera el todo orgánico la exposición de Marx, porque, por ejemplo, en ese sentido, cuando decimos que parte del modelo de la reproducción, claro, ahí presupone que todo se consume y de forma capitalista, que son los asalariados y capitalistas, etcétera, pero de la misma forma presupone en el capítulo 1 que valores y precios son lo mismo, cuando ya en el volumen 3 ya habla justo de la transformación de valores y precios. En el volumen 3 también habla de que el consumo de la plusganancia también se la lleva a la renta diferencial de la tierra, es la clase terrateniente. En el último capítulo del volumen 3 también presupone justo que existen las artes, las profesiones liberales, ¿no? Es decir, cuando ya habla de las clases. Entonces, todos esos agregados, incluso en el capítulo de los esquemas de reproducción, cuando habla ahí mismo, ¿no? De las rotaciones de capital lo que hacen es modificar la composición orgánica porque al incrementar la tasa de explotación permiten que haya una compensación. Entonces, con un menor desembolso de capital variable, haya de todas formas una igual plus capitalización, ¿no? Entonces, digamos, no sé si, por un lado, para empezar, digamos, la lectura no sea así como muy, que aísle demasiado, ¿no? Por un lado. Y luego, la cuestión esta de que Marx presupondría que la composición orgánica permanece constante. Claro, tú mismo dijiste que hay partes en el Capital donde no lo presupone, ¿no? Pero justamente, de hecho, y creo que ese es otro punto, la ley de la caída de la tendencia de la tasa de ganancia supone que la composición orgánica incrementa siempre, ¿no? Va incrementando, es decir, nunca permanece constante, y justo porque incrementa, cae tendencialmente la tasa de ganancia. Y por eso me salta que Luxemburgo rechace la idea de la caída tendencial de tasa de ganancia, sobre todo pensando en que se trata de una caída lineal, pues, ¿no? Porque por eso, dice Marx, no es lineal, justo por eso es tendencial, porque como hay causas contrarrestantes que la modifican así, o sea, que hace que haya
subidas y bajadas, hacen que nunca llegue al punto cero, pues, ¿no? Y eso por otro lado, ¿no? Y finalmente, la idea de que en la tesis de la caída tendencial de la tasa de ganancia habría algo así como un fin del capitalismo, también pasa por alto que Marx la está pensando en términos de los ciclos. Es decir, de que esa caída conduce a la destrucción de capital, o sea, no solo a mayor empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino conduce a la destrucción de capital, a la ruina de capitales y por lo tanto a la caída de la composición orgánica de capital y a la subida otra vez de la tasa de ganancia. Entonces ese ciclo hace que el capitalismo no tenga un fin propiamente dicho, aún a pesar de que históricamente tenga la tendencia a caer, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, ya nos están corriendo. La pregunta rapidísima para Diana era que ¿dónde podía encontrarse el concepto de barbarie que tiene Bolívar Echeverría? ¿Cómo? Ya nos vamos. Ah, perdón. Bueno, nos despedimos. Chao, gracias. Gracias a todas y a todos por Faltan más invitarnos. mesas. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Bye. Chao. Chao.